Seguimos prometiendo y cumpliendo. Dijimos Emilio Monzó, Emilio Monzó. Acá está. Gracias por venir. El presidente de la Cámara de Diputados, no, si nosotros nos proponemos metas bastante modestas. O si nos agarra la señora Sarlo, nos corta en pedacitos. Pero nuestras metas son así. Decimos, ¿va a estar alguien? Está. Chao, eso es todo. No le vamos a preguntar si le gustó el discurso de Macri, porque sería... ¿Le gustó el discurso? Seguro que le gustó. ¿Por qué le gustó? Fue el mejor discurso de todas las épocas. ¿De todas? ¿De todas las épocas de quién? No, A a ver. ver, sí. Uno ha escuchado del gobierno, de funcionarios, de dirigentes del gobierno, distintos enfoques desde ayer a hoy de por qué les gustó el discurso. Por la actitud, por lo que dijo, por la confrontación con el kirchnerismo sin nombrar a Cristina. A ver. Sí. Lamentablemente no podía escucharla, Beatriz, quería escuchar su apreciación. Pero si esperábamos un discurso como lo que veníamos acostumbrados los últimos 8 años, obviamente que no iba Macri a apelar, a arengar a los diputados nacionales, ni nosotros mismos preparamos el escenario en ese sentido. Es decir, antes teníamos todo un recinto con tribunas donde se silbaba a la oposición y donde se tiraba papelitos cuando venía el oficialismo. Y estamos tratando de ir a un país mucho más formal, porque cuando hablaba creo que escuché la parte de la unidad y alguna crítica desde el sentido literal de la palabra. La unidad también se logra con las formas, porque lo otro alimenta la grieta. Creo que en ese sentido Mauricio tuvo un discurso sincero, descriptivo, no emocional, porque es su forma de ser. A la última parte fue un poco emocional, sí, ¿no? la última parte, y apeló un poco a lo que siente. Se vio que se corre, yo estaba mirando de reojo, Lo tenía al lado. Y se corre un poco del discurso y le sale más de adentro. Podemos decir que la última parte fue emocional, pero fue más descriptiva, sin sorpresas, porque es casi redundar con la descripción que ha hecho durante todo el año. Y en ese sentido yo estoy totalmente satisfecho. Yo no esperaba otra cosa del discurso del presidente de la Nación. Esperaba un discurso donde iba a describir lo que se ha hecho durante el transcurso del año, mucho con números, porque a él es una persona que le gusta más lo exacto que lo flexible, digamos, busca la exactitud. Así que en ese sentido yo estoy muy conforme, pero no me sorprendió nada. Era lógico que iba a ser un discurso que apele a la descripción de su gobierno y de lo que piensa que va a venir. Sí puso mucho énfasis en la verdad, cuando habló de los números. Sí puso mucho énfasis en construir cosas de fondo, en construir cimientos. Casi en todo su discurso dejó claro eso, porque quiere hacer algo más consistente y menos coyuntural. Creo que son dos elementos. Y la pobreza cero, que también escucho muy, no escuchó, muy de pero lejos. escuchó. Sí, pero escuchaba lo que uno ya viene escuchando y en la palabra lo interpretaba. Creo que es por supuesto que no es para medir en forma tangible hoy un pobre menos, mañana un pobre más. Sí, lo que es un objetivo claro del gobierno nacional. Un objetivo que nos tiene que dar vergüenza a los argentinos que en un país tan rico tengamos 30% de pobres. Lo que hace él es poner énfasis justamente en esa vergüenza que tenemos que tener todos como políticos. El martes a la noche, sí, o sea, la noche anterior al discurso, hubo Macri reunió a los bloques de diputados y senadores del oficialismo en Olivos. Sí. ¿Él les anticipó ahí más o menos de qué venía el discurso? ¿O ustedes se fueron con una idea? Por ahí usted, bueno, por el lugar que tiene en el esquema político del gobierno y del Congreso, lo conocía un poco más, pero... No, yo no conocía el discurso, ni siquiera tampoco los diputados nacionales. Pero insisto en que no es sorpresa, ni necesitaba saber qué es lo que iba a decir, porque uno es previsible. ¿Y el tono de confrontación con el pasado reciente, con el kirchnerismo? Sí, y estuvo bien. Es una parte que quizás el otro día leía algún análisis de un politólogo. Nosotros subestimamos cómo encontramos al país en el primer discurso anterior. Yo creo que nos quedamos cortos en sacar crédito, digamos, de alguna manera, de la situación y el análisis del discurso anterior. ¿Se quedaron cortos porque decidieron quedarse cortos o porque no tenían cabal conocimiento de lo que tenían? Porque había un equilibrio entre la descripción que uno tenía que hacer sobre esta realidad que encontraba y la expectativa que tenía que generar en la gente. Entonces, una línea muy delgada que se trabajó muy bien durante el transcurso del año pasado.
Pero obviamente que Mauricio iba a apelar y en esto me parece que él tomó el tema de la corrupción y algunos otros temas más a cómo encontró el pasado, porque es un punto de partida donde él tiene que seguir poniendo énfasis. Esa fue la única parte de este discurso donde sí, yo observando el recinto, vi una reacción importante por parte del bloque del Frente para la Victoria. Pero después, y que esa es la última parte, donde a él le sale más de adentro que de la descripción que ahí fue donde leyendo. sacaron los carteles, los diputados. No, los carteles venían desde el comienzo. Ahí en esa parte aparece una diputada nacional con paquete de yerba. Pero fue el único hecho. Yo creo que dentro del marco y del contexto que estamos, fue una sesión normal, tranquila, a pesar de los carteles, que ya es una costumbre que se ha globalizado, ¿no? Sí. Pero dan bien en televisión, se ven en televisión, no hace falta gritar, muestra el cartel. Pero a mi criterio hubo educación en la recepción del discurso del presidente de la Nación. Por supuesto que hubo algunas 2 o 3 voces que se escucharon por algunas expresiones del presidente de la Nación, pero en general fue un discurso y una recepción por parte de los diputados con mucha... Ahora, usted como presidente de la Cámara, supongo que no esperará un año parlamentario solidario como el del año pasado, ¿no? No. No lo espero porque hay una lógica muy clara. A medida, primero, que uno se aleja del inicio de un gobierno, la responsabilidad o el sentido de gobernabilidad que puede tener un político se va perdiendo porque se va acercando una elección y se tergiversa ese sentido cuando uno está buscando un objetivo electoral inmediato que va a ocurrir este año. Entonces, el recinto se va a convertir, como se ha convertido ya los últimos 2 o 3 meses. Yo tengo una cuestión reglamentaria tergiversada que se llama cuestión de privilegio y que hay que ubicarle otro nombre porque esa cuestión se utiliza en el recinto para hacer una expresión política, no hay ninguna cuestión de privilegio. Y todas las sesiones tengo 1 hora y a medida que se va acercando la elección es 2 horas, 3 horas y ahora me cuesta 4 horas largar una sesión porque son cuestiones políticas que también hay que permitirlas, que el parlamentario pueda expresar su visión política, no sé si en 2 minutos como vi el otro día en España, 2 minutos y medio, 5, pero la puede expresar y por supuesto que voy a tener un año bastante agitado en el recinto desde el punto de vista político. Sí, hay otra situación que se da en cualquier lugar del mundo, y estuve en Estados Unidos el año pasado, en año electoral, que en los años electorales, y ahí viene mi alivio a tu pregunta también, el diputado nacional se tiene que preocupar y ocupar de su territorio para poder volver a ser diputado nacional. Por lo tanto, el espacio físico o el tiempo físico que está en la ciudad de Buenos Aires es menor por su preocupación que tiene en el territorio. Creo que de acá al cierre de lista, que son 14 semanas, vamos a tener un recinto, sí, tengo contado de eso más o menos. 14 o 16 por ahí. Vamos a tener un recinto movido. Pero yo tengo confianza en la buena relación que hemos mantenido el año pasado. Creo que se va a trascender estas cosas que estamos describiendo. Por lo menos con algunas cuestiones... Sí, pero hay que acostumbrarse también a escuchar. Yo tengo mucha paciencia y sé escuchar a todos los diputados y sé entender también sus intereses, ¿no? Monzó, usted decía recién bien el tema de la gobernabilidad. Usted decía, el opositor ayuda más con la gobernabilidad cuando la elección está lejos y toma más distancia y que la gobernabilidad relate vos cuando la elección está más cerca. Ahora también he escuchado, y de dirigente de la oposición, una cosa que es razonable. La primera responsabilidad de la gobernabilidad es del que gobierna. Sí. El que gobierna bien tiene gobernabilidad. Sí. Sí, y acá parece que hemos depositado la gobernabilidad en cómo la oposición se comporta, sobre todo en el Congreso. No, la gobernabilidad está, por supuesto que el crédito de la gobernabilidad se gana con la sociedad, no se gana con los diputados, y se gana gobernando bien. Por supuesto que un gobierno que recién se inicia, el diputado le da un crédito por esa razón. Ahora, si después del transcurso de un año vos no hiciste las cosas bien o vos tenés un interés distinto, postergás ese sentido que tenés de darle el crédito a alguien por la sola razón de que se inicia y empezás a dar tu posición desde otro punto de vista.
el crédito cada vez menor en el mundo. Es decir, los gobernantes hoy, y la verdad que hasta hay que hacer un planteo de estas elecciones de tiempo intermedio, porque casi no te deja reaccionar en un gobierno en políticas de Estado, porque te viene una elección que te tergiversa muchos objetivos que uno puede tener previstos. El diseño que tiene el sistema electoral argentino, sí. No todos los sistemas son iguales. Por eso digo, es un tema hasta para estudiarlo, sí, ni las de medio término. Ni en Argentina ni en cada provincia. Santa Fe tiene una elección, cambia la legislatura provincial junto con el gobernador. Es opinable, pero a mi criterio creo que es una buena tendencia hacia ese... Si no, vivimos en elecciones. En Argentina vivimos en elecciones. Y en elecciones se tergiversa mucho hasta... Digo, en elecciones además, porque antes la elección de medio término era sobre un periodo de 6 años. Ahora la elección de medio término es un periodo de 4. Antes había elecciones, claro. O dividir por tercio la recomposición de la Cámara, como es la del Senado. Entonces tenés menos elecciones. ¿Y cómo está el gobierno cómo está el oficialismo para esta elección? El oficialismo está bien. El oficialismo son ustedes. Pero vamos a poner a la elección en qué cosas pueden variar en esta elección. No puede variar el Congreso. No sustancialmente. No puede variar. Así que sepámoslo todos, vamos a seguir teniendo el mismo número, menos diputados, 90 a 100. Para encontrar el quórum a 130 vamos a tener minoría y nos tenemos que acostumbrar a vivir un parlamento de minoría. Y yo creo que esto no va a variar. Ese sistema bipartidario que vivimos tradicional, creo que ya no lo vamos a vivir ni acá ni en ningún otro país. Todavía Estados Unidos se resiste, pero vamos a ver si no aparece alguna cosa por afuera. Que de hecho Donald Trump es una cosa que apareció por afuera, que no es parte de lo tradicional. Pero lo vi el otro día en España, que hoy te hacen movimientos políticos desde las redes sociales y terminan con varios escaños que después son son los que te definen un acuerdo parlamentario. Yo creo que vamos a vivir este ejercicio permanentemente, por lo tanto, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, en el Congreso de la Nación esta elección no tiene impacto. Sí tiene impacto en algunos distritos, como en la provincia de Buenos Aires, un triunfo o una derrota del gobierno nacional. En distritos como la Capital Federal, Santa Fe, Córdoba, buenos resultados hacen que la confianza, especialmente nosotros que apostamos mucho a la inversión, a darle reglas claras, buenos resultados tienen como compensación también confianza en la gente, en el gobierno de turno. La gran batalla es la provincia de Buenos Aires, porque es el 40% del electorado de la provincia del país y porque impacta directamente en el Congreso de la Nación y en la legitimidad también de las autoridades del Congreso de la Nación. Yo observo atentamente, y como bonaerense tengo hasta un vicio por observar este distrito, y creo que termina polarizándose en la provincia de Buenos Aires. Y eso va a ser... ¿Cuál sería la polarización? Macri-Cristina. Sí, Vidal y el Pero kirchnerismo. esto implicaría, según su percepción, que Cristina va a estar en la pelea. Puede estar en la pelea, puede no estarlo. Bueno, pero si no está, el escenario puede ser de menor intensidad. Veremos. Es todo opinable. No, pero creo que la polarización es inexorable. Y es buscada. Hasta el año pasado... ¿La buscan ustedes? ¿La busca el kirchnerismo también? Claro, hasta el año pasado yo tenía alguna duda con respecto a esto. Creía que Sergio Massa podía tener alternativas dentro del peronismo. No lo veía al peronismo renovándose hacia Cristina. Pero la foto del otro día, aunque algunos después se quejaron, pero es una foto que... Es la foto de Máximo, sí, Máximo la foto de Kirchner la con Insaurralde, con es una Espinosa. foto que hace 6 meses uno no la imaginaba. Y esta foto se dio hace pocos días. Entonces, en esa foto estimo que si eso termina siendo un espacio con todos juntos, ese espacio tiene capacidad de polarizar. Es decir, yo al Cambiemos lo veo y lo veía entre 30 y 40 puntos. Veía... En la provincia. Sí, sí, más hacia los 40 en la proyección, más como Cambiemos. Ahora, lo veo hoy al Frente para la Victoria, lo veo. Uno también tiene números, donde amplía el universo, el olfato político ya del universo familiar ya se terminó. Uno tiene que estar confiando en la ciencia.
donde ve claramente que en los últimos meses la polarización es inexorable. La avenida del medio es la complicación, que en el año pasado yo creía que esa avenida del medio que tomaba Sergio, con críticas al gobierno nacional y con un perfil filoperonista, podía pasar a ser nuevamente una elección parecida al 2013, casi, donde Sergio Massa pudo triunfar en la provincia. Un contexto distinto, pero le veía con posibilidades. Hoy veo que se polariza y va a estar entre nosotros y el Frente para la Victoria. Bueno, a ver, se polariza también porque me parece que los dos actores principales buscan polarizar. ¿Quieren eso? Claro. No sé si fue intencionalmente. Te voy a hablar con sinceridad. No ha sido intencionalmente. Ha fluido naturalmente. Se han dado las condiciones para que sea así. Que nosotros íbamos a ser un actor importante es lógico porque tenés el gobierno, poder, claro. Tenés el poder. Ahora, por alguna razón, la gente está decidiendo la opción del Frente para la Victoria como una opción de protesta, si vos querés, porque es medio término, o como refugio del voto ante una crítica al gobierno nacional. Esto hay que analizarlo más desde el punto de vista sociológico, cuál es el motivo por el cual a mí me parecía que había un techo de Cristina Kirchner, Frente para la Victoria, de 30 puntos del año pasado, y hoy está creciendo de a poco, pero 31, 32, y eso creció. Pero nosotros no imaginábamos lo contrario. Nosotros imaginábamos que eso era piso y techo. Y ese techo se ha atravesado. Y Sergio... O sea que tienen un julepe que Cristina se les venga, importante. ¿Por qué? No. Y si ya tenía 30 y no pasaba, y ahora tiene 31 y tiene 32... Y que venga. Y empiezan a respirar agitados. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar eso, lo definirán los bonaerenses. La Argentina para atrás no vuelve. Puede ser un testimonio de alguna crítica, alguna protesta... que se da el lujo el elector de hacerla en las intermedias que no se elige quien administra. Yo no le tengo temor a una Cristina Kirchner o a otro actor como Sergio Massa ganando una intermedia en la provincia de Buenos Aires. Yo sé que el gobierno está haciendo bien las cosas, que no tenemos quizás el tiempo suficiente para que se reflejen en las urnas en esta elección como uno quisiera, pero que a mediano y largo plazo, que eso era el discurso sostenido y de fondo de Mauricio Macri, esto se va a ir solidificando en la sociedad, y en el 2019 sí vamos a llegar con un caudal de voto mucho más objetivo. Nosotros tenemos mucho de subjetividad todavía. Tenemos algunas cosas parecidas a lo que pasó en el gobierno de Kirchner en su primera etapa, donde la gente votó durante 4 años mirando el 2001. Decía, yo al 2001 no vuelvo, cualquier alternativa que le ponga, pero yo al 2001 no vuelvo. Nosotros tenemos también parte del crédito subjetivo, yo a Cristina Kirchner y al kirchnerismo no vuelvo. Falta el tiempo para que eso subjetivo se convierta en algo objetivo desde el punto de vista de lo que es gobernar. Todavía falta solidificar. Se han hecho cosas, pero por eso fue sincero cuando Macri dijo, estoy haciendo las bases para algo sólido para el resto de las generaciones. Yo rescato eso sobre el discurso. Gracias. Me parece... Sí. Perdón. No, me parece que subyace en esto que en verdad lo que les está faltando es el empujoncito de la economía. Nos está faltando que llegue antes de las elecciones, pero esas cosas no se manejan. No, claro, efectivamente. Así que es así. Gracias. Gracias, diputado. Gracias a usted. Venimos enseguidita, les vamos a hablar de comidas amables, asados quemados, gorro, bandera y vincha y lo que quieran, y lo que queda. Vamos.